Muy buenos días. Vamos a empezar con el taller de Microsoft Excel aplicado para ingenieros. Comenzaremos trabajando lo que son las funciones lógicas. Las funciones lógicas las vamos a encontrar en la ficha de fórmulas y en el grupo biblioteca. Y ahí tenemos una serie de grupos de fórmulas. La que nosotros vamos a usar por ahora es la parte lógica. En la parte lógica tengo la función i, la función o y principalmente la función si, con la cual vamos a empezar a trabajar. Esta función, la función si, tiene tres partes. En una primera parte escribimos las condiciones. Estas condiciones pueden ser mayor, pueden ser menor, puede ser mayor igual, puede ser menor igual, diferente, y puede trabajar con fórmulas, con funciones o con simples celdas como las que tenemos acá. En la segunda parte lo que va es, si la condición es verdadera, qué es lo que la máquina escribirá o qué fórmula va a poner. Y en la tercera parte lo que va es, si es que la condición es falsa, qué es lo que la máquina escribe o qué fórmula va a trabajar. Muy bien, veamos un ejemplo. Tenemos este grupo de personas, son 5 estudiantes que tienen un promedio. Nosotros queremos poner en la tercera columna, acá, queremos escribir si el alumno ha aprobado o desaprobado. Si su nota es mayor a 13, mayor o igual que 13, le pondremos aprobó. Y si no, desaprobó. La fórmula es B11 mayor o igual que 13, coma, y entre comillas escribimos aprobó, coma, y luego escribimos en la tercera parte desaprobó. Veamos en el mismo Excel. Acá está el Excel. Entonces yo escribiré acá igual si, abro paréntesis, y pondré esta celda, la celda que contiene el promedio. Le pongo la condición mayor o igual que 13, coma. Si esa condición es verdadera, dice que debemos escribir aprobado. Y si no, coma, desaprobado. Al presionar Enter, aparece aprobó. Lógico, el promedio es 16 y con eso aprueba. Copiamos esta misma fórmula para el resto de alumnos y aparece en forma automática aprobó, desaprobó, de acuerdo a su nota. Muy bien, continuamos con otros ejemplos. En un segundo ejemplo yo tengo el nombre del alumno, tengo la edad y el promedio. Ahora dice, si la edad es inferior a 25, la observación 1 será el promedio más 2. En caso contrario, el promedio menos 1. Quiere decir que en esta celda, en la celda B21, nosotros debemos escribir B21 menor que 25, coma, si eso cumple, C21 que es el promedio más 2. Y en caso contrario, C21 menos 1. Entonces ya no estamos escribiendo en la parte verdadera o falsa un texto. Ahora estamos escribiendo una fórmula. Y se diferencia porque no lleva ese punto y coma. Bien, regresemos a Excel nuevamente. Me ubico en el ejemplo 2 y acá tengo. Entonces dice que en la observación 1 debemos poner esa fórmula. La escribiremos. Igual si, abro paréntesis, y le digo si su edad, o sea, marco la celda B21, es mayor, es inferior a 25, coma, la máquina debe ponerle el promedio más 2. ¿Dónde está el promedio? El promedio está en la celda C21. Le pongo más 2, coma, y ahora vamos a la parte falsa. En caso contrario, el promedio menos 2. Entonces el promedio sigue siendo C21 menos 1. Muy bien, cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces veamos, su edad es 26
es superior a 25, entonces la parte falsa. Será el promedio menos 1, 15, está bien. Ahora bajamos y copiamos para el resto. Su promedio, su edad es 19, es inferior a 25, entonces será su promedio más 2, cumple. Su edad es 34, no es inferior a 25, por lo tanto será su promedio menos 1, cumple. Entonces en el caso de estos 5 alumnos, estoy poniendo la observación en forma correcta. Continuemos. Nos vamos ahora a trabajar la función i y la función o. Son dos funciones lógicas que lo que me van a agrupar a mí son mayores condiciones. Entonces yo puedo poner acá i, que significa el i, que todas las condiciones que están en el interior van a cumplir. Entonces todo lo que yo escriba dentro del i debe cumplir para que la máquina me ponga verdadero. Y si por lo menos una de ellas no cumple, la máquina pondrá falso. Caso contrario, si utilizo la función o. La función o puede tener varias condiciones también en la parte interna, pero bastará con una que sea verdadera para que la máquina escriba verdadero, y si no, solamente cuando todas son falsas, la máquina escribirá falso. Nosotros aplicaremos estas funciones dentro de una función mayor que es la función si. Por ejemplo, dice, si sus edades están comprendidas entre 22 y 31 años, la observación 1 debe decir clase A. En caso contrario, clase B. Entonces, nosotros debemos ponerle hay una condición. La condición es que la edad esté comprendida entre 22 y 31. Entonces, dentro de esa condición yo debo ponerle el i, porque debe cumplir que sea mayor a 22 y menor de 31. Para la segunda condición dice, si su edad es superior a 22 o es del sexo femenino, la observación 2 debe decir nivel 1 y en caso contrario, nivel 2. Entonces acá hay dos condiciones también, dice, si su edad es superior o, entonces ya no será la función i, sino será la función o. Veamos cómo trabajamos. Para el primer caso, observación 1. En la celda D21 escribimos la siguiente función. La función si, abrimos paréntesis, escribimos i y ponemos ahí B21 mayor o igual que 22, coma, y D21 menor o igual que 31. Entonces ahora sí estoy poniendo acá que deben cumplir las dos condiciones, por eso es la función si. Si cumple esta condición, nosotros escribimos clase 1. Y si no cumple la función, escribimos clase 2. Para la observación 2, en la observación 2 escribimos la función si D21 es mayor o igual que 22, coma, y C21 es igual a F. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando edad y sexo. Pero lo que nos dice el problema es que por lo menos cumpla 1. Ese es el O. Entonces si ponemos la función O acá en la condición, le estamos diciendo que por lo menos 1 cumple. Si eso cumple, que escriba nivel 1, y si no, nivel 2. Veamos cómo queda en mi ejercicio. Al escribir esta función y copiarla, escribir la segunda y copiar a todos los alumnos, ¿qué es lo que tenemos? Que aparece clase 1 acá. Verifiquemos. Tiene 26, está entre 22 y 31, cumple. Entonces aparece clase 1. Veamos uno que tiene clase 2. Tiene 34, no cumple la segunda condición, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la máquina pondrá clase 2. Rosa tiene 21, ¿no? Pero estamos pidiendo una edad superior a 21, por eso pone clase 2. Veamos la segunda observación. La segunda observación dice que su edad sea superior a 22 o que sea del sexo femenino. Acá aparecen todos nivel 1, nivel 1, nivel 1. ¿Por qué? Si bien es cierto, acá cumple
El primer registro cumple 26 años, el segundo no cumple, el tercero cumple, ese no cumple y el último tampoco cumple. Pero veamos en el sexo. En el caso de el segundo registro, que tiene una edad de 19, no cumple la primera parte, pero sí está cumpliendo la segunda parte. El lo significa que por lo menos cumpla 1, por eso es nivel 1. Y en el segundo caso, acá, Rosa tiene 21 años, no cumple la primera condición, pero sí cumple la segunda condición, que sea del sexo femenino. Por eso también es nivel 1. Muy bien, yo creo que con esto está claro cuáles son las formas de trabajar la función sí. Vamos ahora a otra función que es importantísima, que es la función consulta. Acá existe una diferencia entre la versión o las versiones anteriores de Excel. Anteriormente la función se llamaba buscar B o buscar H. Buscar B en forma vertical, buscar H en forma horizontal. Esta función cambia en la versión 2010 y ahora se llama consulta B y consulta H. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Esto vamos a encontrarlo acá en fórmulas y ahí encontramos esas dos funciones. ¿Para qué me sirve esto? Me va a servir, la máquina lo que busca es una celda, la va a comparar con una matriz o con una tabla de condiciones y va a colocar el valor que existe en esa tabla, pero yo debo indicarle qué columna es. Veamos en un ejemplo. Dice, tenemos una relación de alumnos de un instituto y debemos colocar un pago semestral. Si el código A, el pago debe ser 8.000 soles y estará en el aula 1. Si el código es B, el pago debe ser de 6.000 soles y estará en el aula 2. Si el código es C, el pago debe ser 5.000 y estará en el aula 3. Si el código es D, el pago es 4.000 y estará en el aula 4. Y finalmente, si el código es C, el pago será de 3.500 y estará en el aula 5. Lo que hacemos es una tabla de alumnos donde yo lo que quiero poner acá es justamente el pago y acá quiero poner en qué aula está. Si pongo el pago acá, entonces el pago ¿de qué depende? Del código. El aula también va a depender del código. Por lo tanto, dentro de la pregunta tengo una tabla que debo crear. Esa tabla va a ser mi tabla de condiciones o una matriz como llama el programa. Entonces necesitamos crear la tabla. La tabla podemos crearla en cualquier hoja o dentro de la misma hoja donde estamos llenando esta tabla. Digitamos la tabla, acá está, código A 8001, código B 6002 y así sucesivamente. Le pongo su cabecera y ahí tengo mi tabla de condiciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que vamos a hacer acá para poder trabajar es seleccionar el rango de datos. En este caso, yo selecciono desde M4 hasta O8, solamente los datos. Y en la barra de fórmulas escribo en la parte izquierda el nombre de la tabla que quiero. Esa tabla o ese nombre debe ser un nombre continuo. Quiere decir que no puedo escribir pago espacio 1. Si quiero escribir pago 1, debo escribir pago 1 todo en forma seguida. No puedo dejar espacios en blanco. En este caso voy a poner pagos. Muy bien, ya tengo la tabla. ¿Cómo funciona? Para que funcione, lo que yo debo escribir en la celda de pago, debo escribir la siguiente función. Consulta. ¿Qué voy a consultar? Voy a consultar el valor de la celda E21 en la tabla pagos y voy a colocar el número 2. ¿Qué significa E21? E21 es la celda comparada. Pagos viene a ser mi tabla de criterios, con la cual voy a comparar E21.
Y el número 2 es la columna que o el valor de la columna que voy a extraer ese pago. Veamos en este cuadro. Si nosotros vemos el código y queremos poner el pago, lo que hacemos es comparamos el código y visualmente buscamos acá, si fuera C, acá está C, y coloco lo que hay en la segunda columna. Eso es lo que hacemos nosotros en forma visual, por lo tanto esa misma lógica debe tener la fórmula. Y acá está. En el segundo caso es igual, dice que vamos a poner ahora en qué aula está. Entonces nosotros extraemos o miramos el código, E21 es el código, lo buscamos en la tabla pagos y colocamos el contenido de la columna 3, que es el aula. Entonces nosotros con esto tenemos resuelto nuestro problema. Ahora veamos un ejercicio un poquito más complicado. Le llamamos funciones anidadas porque trabajamos con 2, 3 o 4 funciones. O sea, una función dentro de otra significa una función anidada. Veamos acá. Yo tengo que ingresar el código de un alumno, luego ingreso el nombre del curso y lo que yo quiero es la nota de laboratorio y la nota de teoría. Prácticamente esto ya es un pequeño programa. Si yo quiero ingresar acá el código y acá el nombre del curso, yo necesito esas bases de datos. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear esta base de datos. Entonces, esta base de datos yo la seleccionaré desde el registro de la fila 5 hasta la fila 19. Toda esta información. ¿Qué tenemos acá? Yo tengo acá las dos notas. Entonces, vamos a trabajar con el código. Este va a ser el código. Por lo tanto, va a ser mi línea de trabajo. Esta es mi línea de trabajo. Entonces, yo cuando busque el código, buscaré número 1, número 2, número 3. Y la máquina debe trabajar en esta parte. Si yo quiero la nota del laboratorio, entonces la máquina vendrá y me colocará lo que hay en la columna 1, 2, 3, 4. Columna 4 si el curso es Windows. Si el curso es Word, será columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si el curso es Excel, será 8. Si el curso es Excel 2, será 10. Y así sucesivamente. Entonces veamos qué fórmula trabajamos. Tengo mi tabla. Entonces acá en la celda O23 voy a ingresar el código. Puedo ingresar cualquier código, 01, 02, 03 porque es el número. En la celda O25 debo ingresar el curso. Puede ser Windows, puede ser Word, puede ser Excel, Access, los cursos que tenemos. En la celda Q25 y R25 debemos ingresar las notas del alumno. ¿Qué alumno? El alumno que está en este código. ¿Qué notas? Las notas del curso que estoy seleccionando en la celda O25. Por lo tanto, puedo usar la función consulta. Entonces le diré consulta O23. Perfecto, el O23 viene a ser el código. ¿Dónde busco? En la tabla datos. ¿Y qué columna coloco? Entonces estamos diciendo que puedo colocar la columna 4, la columna 6, la columna 8, la columna 10, como habíamos visto. ¿De qué va a depender? Depende del curso. Entonces, como no sé la tercera parte del dato consulta, lo que debo hacer es ingresar la función sí. Por lo tanto, colocaré de esta forma. Consulta O23 datos y como no sé el número de columna, preguntaré. Si O25 es igual a Windows, entonces coloco 4. Y si no, vuelvo a preguntar. Si O25 es igual a Word, coloco columna 6. Y si no, vuelvo a preguntar. Si O25 es igual a Excel 1, escribo 8.
Y si no, vuelvo a preguntar si O25 es igual a Excel 2, entonces coloco la columna 10. Y si no cumple, escribo si O25 es igual a Access, coloco la columna 12. Y si O25 es igual a Visual, coloco 14. Y si no, 16. Ya no tengo más datos, entonces comienzo a cerrar la cantidad de paréntesis que he abierto de acuerdo a mi fórmula. El método es correcto, pero como verán es muy tedioso, porque tengo que estar trabajando uno tras otro, abriendo sí. Existe otra forma, pero para esta otra forma, nosotros debemos crear una tabla adicional. En la solución 2 hemos visto necesario crear esta tabla. Acá está curso, laboratorio, teoría, Windows, Word, acá están todos los cursos. Y estos numeritos vendrían a ser los números de la columna. 4, 5, 6, 7 es el número de columna. En la tabla principal, en la columna o en la tabla datos, Windows, en la columna 4 tiene la nota de laboratorio y en la columna 5 tiene la nota de teoría. Igual que Word, igual que Excel, acá están los números de columna. Por lo tanto, esto nosotros podemos seleccionar y ponerle un nombre. Le vamos a poner cursos. Muy bien, ahora hacemos lo mismo. Pongo consulta O23, datos. ¿Qué columna? Como no sé el número de la columna, ahora busco el curso. O25. Al momento de buscar el curso, la máquina vendrá acá y buscará el curso. Encuentra el curso y colocará, ¿qué cosa? Va a colocar lo que hay en la columna 2. Estoy trabajando lo que es laboratorio. Entonces coloca el número 6, columna 6. Y de esta forma estoy poniendo yo la nota de laboratorio de Word de ese alumno que tiene el registro en la celda O23. Como verán, esta forma es más sencilla. Pero si son observadores, acá encontramos que le estoy adicionando a consulta. Ya no tiene 3 partes, tiene 1, 2, 3 y hay una cuarta parte. Estoy agregando un 0. ¿Y por qué estoy agregando un 0? Vemos en el libro, en la teoría, que normalmente es 3 y uso este coma 0 cuando mi tabla no está ordenada. Cuando mi tabla no está ordenada, entonces voy a usar el coma 0. ¿Cuál tabla? En este caso, esta tabla no está ordenada. Yo veo acá Windows, Word, Excel, no está ordenada en forma alfabética, por lo tanto necesito colocarle este coma 0.